El ave del paraíso. El fin llegó con rapidez, pero lo había anunciado un presagio, o al menos de eso quiso convencerse la señora A durante sus últimos meses, casi como si una advertencia pudiera dar sentido a lo que, en realidad, era una simple desgracia. En las postrimerías del verano, un año y medio antes de su entierro, trabajaba en el huerto detrás de su edificio. Está arrancando las plantas de las judías verdes, ya inservibles, para hacer sitio a las berzas, cuando un pájaro viene a posarse a pocos pasos de ella, encima de una de las piedras que delimitan el rectángulo de su propiedad. La señora A, inclinada sobre sus 78 años, que sin embargo aún la sostienen, se queda inmóvil para no asustarlo, y el pájaro le dirige una mirada inquisidora. Nunca había visto un ejemplar como ese. Tiene más o menos las dimensiones de una urraca, pero con unos colores completamente distintos. Debajo de la cabeza surgen unos retazos amarillo limón que le invaden el pecho y se pierden entre el plumaje azul de las alas y la espalda. Una cola larga de plumas blancas, semejante a filamentos de algodón, se curva en el extremo como si fuera un anzuelo. No parece alterado por la presencia humana. Al contrario, la señora A tiene la impresión de que se ha posado allí para dejarse admirar. Se le acelera el corazón, no se explica por qué, y casi se le dobla las rodillas. Se pregunta si será una rara y preciada especie tropical, y si tal vez se ha escapado de la jaula de un coleccionista. No existen ejemplares así por la zona de Rubiana. Aunque de hecho, que ella sepa, en Rubiana no había ningún coleccionista de animales. De repente, el pájaro dobla la cabeza hacia un lado y empieza a acicalarse un ala con el pico. Sus movimientos tienen algo de pícaro. No, de pícaro no. Más bien, ¿cómo se diría? De altivo, eso. Terminada la limpieza, vuelve a clavar sus ojos negrísimos en los de la señora A. Las alas, pegadas al cuerpo, se estremecen por un instante y el pecho se hincha con dos respiraciones muy lentas. Al final, despega de la piedra sin hacer ruido y levanta el vuelo. La señora A sigue su trayectoria, protegiéndose del sol con la mano. Le gustaría continuar mirándolo, pero el pájaro desaparece enseguida entre las encinas del terreno limítrofe. Por la noche, la señora A soñó con aquella especie de papagayo que se había posado en su huerto. Cuando me lo contó ya estaba muy enferma, y en aquel punto resultaba imposible distinguir los elementos objetivos de los que habían sido alterados e incluso habían surgido de la mera sugestión. Sin embargo, creo que sí es cierto que, a la mañana siguiente, buscó una imagen del pájaro en un libro sobre la fauna del Valle de Susa que tenía en casa, porque ese libro me lo enseñó. Y también que, al no encontrarla, decidió visitar a un pintor amigo suyo apasionado de la ornitología, ya que me contó todos los detalles de aquella visita. De la naturaleza de su relación con el pintor no llegué a entender gran cosa. No parecía sentirse cómodo hablando del tema, quizá por pudor, ya que era un artista conocido, sin duda la persona más famosa con la que se había tratado desde la desaparición de Renato, o tal vez por simple recelo. Sé que esporádicamente cocinaba para él o le hacía algún recado, pero en el fondo era para ese hombre una especie de dama de compañía, una amiga con la que mantenía una relación casta. Tengo la impresión de que se veía más de lo que ella daba a entender. Todos los domingos, después de misa, la señora A lo visitaba y se quedaba con él hasta la hora de comer. La casa del pintor, con unas hayas altísimas que le ocultaban y una fachada de rojo intenso, estaba bastante cerca de su piso, a apenas 3 minutos en coche o 10 a pie por una larga calle asfaltada que describía media circunferencia. El pintor era enano. Ella no tenía reparo en llamarlo así, e incluso pronunciaba esa palabra con un aire de crueldad satisfecha. Después de tantos años, según me confesó, seguía pensando estupideces sobre él. Por ejemplo, seguía preguntándose cómo sería no tocar nunca el suelo con los pies estando sentado. Y le miraba siempre las manos, aquellos dedos regordetes y un poco ridículos que, sin embargo, eran capaces de hacer maravillas. Era el único hombre al que la señora A, con su 1,60 m escaso, superaba en estatura. Aún así proyectaba una fascinación tan grande y tan densa que al final siempre era ella quien se sentía superada. Pasar el rato a su lado, sentarse en el salón destinado a taller, entre los cuadros y los marcos, le recordaba los tiempos en que Renato la llevaba con él a inspeccionar sótanos y desvanes en busca de alguna pieza rara y olvidada. Sería una abubilla, aventuró el pintor aquella mañana de finales de agosto.
Era un hombre arisco y con los años había empeorado mucho, pero la señora A se había acostumbrado a no hacerle caso. En otros tiempos, según me contó, aquella casa era un ir y venir de galeristas, amigos y modelos desnudas. Ahora pasaban por allí únicamente 4 mujeres que hacían turnos para atenderlo. Eran extranjeras, y ninguna lo bastante guapa para inmortalizarla en un lienzo. La señora A sabía que se pasaba casi todo el día remembrando el pasado, que ya casi no pintaba, que estaba solo, igual que ella. Como si no supiera qué aspecto tiene una bubilla. No tiene nada que ver, replicó tajante. De un saltito, el pintor bajó de la butaca y desapareció en la habitación contigua. La señora A se puso a inspeccionar el salón con la mirada, aunque lo conocía perfectamente. Su cuadro preferido estaba allí, en el suelo, aún por terminar. Representaba a una mujer desnuda sentada a una mesa, con unos bellos pechos apenas divergentes y unos pezones anchos de un rosa mucho más intenso que la piel de alrededor. Delante de ella había 4 melocotones de un rojo vivo y un cuchillo con el que tal vez tenía la intención de pelarlos. Pero no se decidía. Se había quedado inmóvil eternamente, esperando el momento propicio. Era su mejor cuadro. Pues bien, aquel día me lo acabó allí mismo, delante de mis ojos, en media hora. Me dijo: ¿habéis venido en coche? Entonces podéis llevártelo. Lo hizo por compasión, seguro. Si se lo hubiera pedido, no me lo habría regalado, pero es que había entendido lo que pasaba, antes que nadie, antes que los médicos. Lo había entendido por lo del pájaro. Volví al salón con una carpeta de piel y me la puse en el regazo. ¿Es este?, me preguntó. Lo reconocí al instante, con aquellas plumas blancas vueltas hacia atrás. Él no había visto ninguno desde hacía años, como mínimo desde el 71. Creía que habían desaparecido, y sin embargo, el ave del paraíso había venido directamente hacia mí. Le llaman así, ave del paraíso, pero es un pájaro de mal agüero. Le dije: nosotros dos ya estamos viejos. ¿Qué puede hacernos el mal augurio? Si hasta se me había roto un espejo unos días antes. Ay, pero el pintor se puso hecho una furia. ¿Pero qué espejo ni qué espejo?, gritaba. Ese pájaro anuncia la muerte. Una vez pregunté a Nora si había llegado a creerse de verdad la historia del augurio. Me devolvió la pregunta. ¿Y tú? No, evidentemente. Pues yo sí, evidentemente. Me imagino que siempre existirá esa diferencia entre los dos. Era por la noche, tarde. Emmanuel dormía y nosotros estábamos recogiendo la cocina con calma. Habíamos dejado encima de la mesa una botella de vino abierta, casi por la mitad. ¿Qué es lo que más echas en falta de ella?, dije. No tuvo necesidad de reflexionar. Era evidente que ya había meditado la respuesta. Echo de menos la forma que tenía de darnos ánimo. La gente es muy avara con el ánimo. Solo quieren asegurarse de que tengas aún menos que ellos. Nora hizo una larga pausa. Aún no sé si sus pausas son espontáneas o si, en cambio, las calcula cuidadosamente como una actriz. Entonces añadió: ella no. Ella siempre nos apoyaba de verdad. Nunca me has contado de que hablabais cada rato, tanto rato mientras tuviste que hacer reposo en la cama. ¿Hablábamos mucho? Muchísimo. Bebió un trago de vino directamente de la botella. Solo se permite ser maleducada por la noche, cuando estamos solos, como si el cansancio y la intimidad la desinhibieran. Se le quedó un rastro rojo y oscuro en los labios. Era ella la que hablaba, aseguró. Yo escuchaba. Me contaba cosas de Renato, lo metía en cualquier asunto, como si siguiera vivo. Estoy segura de que, cuando estaba sola en casa, hablaba en voz alta con él. Me confesó que aún ponía su cubierto en la mesa, después de tantos años. Siempre he pensado que era muy romántico. Romántico y un poco patético. Pero todo lo que es romántico también es patético, ¿no? Nora y yo nos empeñábamos en mantener conversaciones así casi todas las noches, sobre todo durante los primeros meses tras la muerte de la señora A. Era la estrategia que habíamos ideado para no sucumbir a las incertidumbres, volver sobre lo mismo una y otra vez, diluirlas en el diálogo, hasta que teníamos la impresión de sacar solo aire limpio por la boca. La señora A era el único testigo verdadero de la empresa que cometíamos día a día, el único testigo del vínculo que nos unía, y cuando nos hablaba de Renato, era como si quisiera apuntar algo sobre nosotros, pasarnos las claves de una relación absoluta e incorrupta, aunque también desafortunada y breve. Para recorrer un largo camino,
Todo amor necesita que alguien lo vea y lo reconozca, que lo valore. De otro modo, se arriesga a que lo tomen por un malentendido. Sin su mirada, nos sentíamos en peligro. Al final, llegamos tarde al entierro. Estábamos listos a la hora indicada, pero luego nos entretuvimos con alguna tarea intrascendente, como si lo que nos esperaba fuera un compromiso que había que despachar como otros tantos. Emmanuel estaba especialmente inquieto, caprichoso. No dejaba de hacer preguntas concretas sobre lo que significaba ir al cielo, sobre la imposibilidad de que una persona no regresara. Eran preguntas cuyas respuestas conocía, dudas ficticias con las que daba aliento a la excitación. El primer entierro, ¿no es eso motivo de estupor para un niño? Pero nosotros no teníamos demasiadas ganas de seguirle la corriente. No le hicimos caso. Por el camino, la disgregación familiar se completó. Nora me acusaba de haber escogido el trayecto más largo y yo me dediqué a enumerar todas las tareas inútiles con las que se había entretenido antes de salir. Maquillarse, por ejemplo, como si a un entierro hubiera que ir maquillada. Si la señora A hubiese estado allí con nosotros, habría sacado a relucir alguna sentencia de su colección y nos habría hecho callar. En cambio, en aquel momento nos esperaba serena y protegida con madera de pino para empezar la ceremonia. Entramos muy avergonzados en la iglesia, donde se había congregado más gente de la que esperaba. De la homilía escuché poco, agobiado por la preocupación que suponía haber aparcado a toda prisa en una calle estrecha. Me imaginaba que algún transporte público, uno de esos autocares de provincias, esperaba encajado detrás de mi coche, con los pasajeros de la acera preguntándose quién sería el idiota que los había dejado allí tirados. Pero no me decidí a salir a mirar. Evitamos los abrazos finales porque no había nadie más a quien pudiéramos consolar con nuestra presencia, y tal vez porque sentíamos que éramos nosotros quienes teníamos derecho al consuelo. Emmanuel quería seguir al féretro hasta la tumba. Nos pareció un capricho, una curiosidad tonta, de modo que no le dejamos. Un entierro no es cosa para niños, y aquel en concreto no era cosa para nosotros. Había situaciones que deben dejarse para la intimidad de la familia, de los amigos íntimos, y ¿quiénes éramos nosotros para la señora A? Los dueños de la casa donde trabajaba, no mucho más. La muerte recompone los papeles según un orden de importancia formal, zurce al instante los desgarrones de las reglas afectivas que uno se ha permitido en la vida. Y poco importaba que Manuel fuera lo más parecido a un nieto para la señora A, o que a nosotros, a Nora y a mí, nos gustara considerarnos sus hijos adoptivos. No lo éramos.